Muy buen día para todas aquellas personas que se encuentran conectadas a esta hora. Mi nombre es Daniela Alexandra Gómez Mejía y mi compañero y padre Pedro Pablo Gómez Gallego, donde les vamos a presentar nuestro trabajo de grado, donde hablamos de los diversos conceptos de familia y proponemos una reforma al Código Civil colombiano. Nuestro tutor, William Esteban Grisales Cardona. Entonces tenemos que la familia desde un contexto histórico, social, político, jurídico ha sido considerada como la célula de la sociedad, lo cual implica que el Estado debe brindar garantías superiores de conservación. No es un secreto entonces que en los últimos 25 años la familia ha tenido diferentes formas de presentarse al público. Entonces, bajo la influencia de sentencias de la Corte Constitucional, han admitido otras formas de uniones que pueden ser presentadas dentro de ese concepto de familia. Como palabras claves tenemos entonces Código Civil, concepto de familia, hermenéutica y globalización. Tenemos entonces que en la actualidad el concepto de familia ha tenido muchos cambios, tanto desde el punto de vista social y jurídico, pero el más importante es el reconocimiento de esas formas de familia. La tradición religiosa entonces nos enseñó el vínculo entre un hombre y una mujer, pero en la actualidad y de manera mundial diversos grupos han solicitado a la justicia el reconocimiento como familia. La situación anterior plantea una problemática para los diferentes estados y es el tener que reconocer efectos jurídicos a esas relaciones y a esas nuevas familias. No es un simple acto del legislador, sino un trabajo social en la comunidad para aceptar ese reconocimiento de derechos para estas personas. Como planteamiento del problema, entonces propusimos el artículo 42 de la Constitución Política, donde establece que la familia es el núcleo fundamental y que el Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia. Es por esto que la jurisprudencia constitucional ha abierto un espacio para reconocerle esos derechos a las personas del mismo sexo. Pero no se trata solo de estos casos, también existen otras formas de unión como las denominadas pluriamorosas, las que se encuentran conformadas por dos personas del mismo sexo o diferente sexo. Al igual, estas se preguntan sobre los derechos que tienen como miembros de ese grupo de unión, así como estas pueden darse muchos otros ejemplos. Como pregunta problema tenemos por qué es necesario reconocer los diversos conceptos de familia en una reforma al Código Civil colombiano. Nuestra respuesta es la siguiente: la sociedad requiere un derecho dinámico, pues porque la misma es dinámica. Entonces, de manera pasmosa se encuentra que muchas de las normas del ordenamiento jurídico privado colombiano tienen muchos años de creación. Por ejemplo, el Código de Comercio y en este caso pues el Código Civil, que es el que nos interesa en la materia, donde escogimos el artículo 140 y 113, donde la sentencia C42 del 2002 le dio una lectura constitucional para mantener el criterio de igualdad. Ahora se podrá afirmar entonces sobre el contenido del artículo 113 que mencioné, eh, que cierra el concepto de familia solo al contrato solemne entre un hombre y una mujer. Y entonces se va a dejar por fuera este otro tipo de uniones. Por tanto, también las obligaciones que entre los conformantes se pueda generar. El objetivo general tenemos describir por qué es necesario reconocer esos diversos conceptos de familia y tomarlos desde una reforma al Código Civil, estudiar como específicos, estudiar el concepto de familia, analizar los diferentes conceptos de familia y reconocer los diversos tipos de familia que se conforman en Colombia. Listo, desde una apreciación histórica, entonces tenemos que Engels nos dice que la familia es el elemento activo, nunca permanece estacionaria, sino que pasa de una forma interior a una forma superior. Entonces, de esto se puede resaltar que la familia se considera un ente social cambiante en el transcurso del tiempo, donde viene siendo permeada por el contexto histórico, social, económico, religioso y político.
Los cambios surgen en la organización y concepción de la familia y debe reconocerse en un plano constitucional y legal. Las clases de familia entonces que hoy vemos sería la consanguínea, la panulua, la sindiásica, que ha sido como una evolución, donde primero se permitía la unión entre familiares, luego ya no, y luego que se mantuviera entonces ese lapso, que se mantuviera ese lapso para evitar, sí, para evitar como ese tipo de uniones tan cercanas. También tenemos la familia monogámica. En el contexto griego y romano se aceptaba la homosexualidad y desde el concepto judaísmo cristiano, donde se le pide al hombre que su energía sexual y emocional sea exclusivamente para su esposa, para su mujer. En la 16. Eso también tenemos las familias extensas, las familias compuestas, las familias monoparentales y los matrimonios. También Dentro de tenemos las que diversas clases de familia, las dejamos con Pedrito. dentro de las diversas clases de familia, entonces se ha suprimido y se reemplazó los hijos por el acompañamiento preferente de una mascota. Tal así que la ley 1774, del 6 de enero del 2016, en donde por medio de esta se modifica el Código Civil, la ley 1989, el Código de Procedimiento Penal, y se dictan otras disposiciones para cambiar el concepto de ver como cosa al animal donde se deben de considerar como seres sintientes para que de esta forma se les brinde una especial protección contra el sufrimiento y el dolor y que se conoce como una nueva forma de familia. La Constitución Política de Colombia señala que la familia en el derecho a su intimidad y en la obligación de respetar y que se debe de hacer respetar. El artículo 5, adicional a lo anterior y en conexidad con el artículo 42, que también establecidos como mandato de protección a la familia, a la igualdad de los derechos y de los deberes cuando la pareja respecto entre los integrantes de familia y el derecho de igualdad entre todos los hijos. Además, la capacidad de la pareja de escoger cuántos hijos tener. En dicho artículo, el legislador protege el matrimonio de familia y regula la progenitura responsable y las formas de matrimonio en cuanto a la edad y capacidad para contraerlo. Colombia ha adoptado normas de distintos países, como en el convenio relativo a la protección al niño y cooperación en materia de adopción internacional. Y esto está suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993. Allí se toma el concepto de familia y se plasma en la Constitución como base fundamental de la sociedad en Colombia. Y se crearon unas leyes partiendo de dicho concepto. Tenemos, por ejemplo, las normas referentes a la pensión conyugal, leyes para defender la mujer, como la ley 750 del 2002, que protege a la mujer cabeza de familia y que en el caso de delinquir al ser cabeza de familia, se le otorga casa por cárcel, puesto que prevalece la conformación de la familia. En los cambios culturales en Colombia se encuentran nuevas configuraciones familiares. Igualmente se encuentran muchas normas en las que pueden ser aplicadas desde el tenor literal, donde se genera la igualdad entre las personas, como por ejemplo la contenida en el numeral 11 del artículo 140 del Código Civil colombiano, norma en la cual la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-82 del 2003, le dio lectura constitucional para mantener el criterio de igualdad. También tenemos la sentencia C-683-15, la sentencia T-070-15, donde ilustra constitucionalmente la protección de diferentes tipos de familia y las doctrinantes dedicados
a actualizar el lenguaje como se demuestra en el siguiente artículo. La Corte Constitucional, en aras de proteger los derechos de las personas del mismo sexo que decidían vivir en comunidad, fue generando una línea de protección y así se observan las sentencias de 098 de 1996. La unión marital, de hecho, corresponde a una de las formas legítimas de construir la familia, la que no se crea solo en virtud del matrimonio. Además tenemos la unión libre de hombre y mujer, aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales, y que debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da origen a la institución familiar. Como se ha demostrado desde el capítulo anterior, el matrimonio o las relaciones de familia sean entre hombre y mujer, dejando por fuera otras posibilidades de uniones de pareja, e inclusive aquella que solo tiene una persona como origen del grupo familiar. La unión marital, de hecho, y que tenemos que en el ordenamiento jurídico, la ley 54 de 1990 fue un intento por regular las uniones maritales partiendo desde principios básicos del derecho privado, como libre manifestación de la voluntad. En este extracto se muestra cómo la unión libre podría estar conformada por parejas del mismo sexo, ya que desde ningún punto de vista existe una prohibición expresa sobre tal tema. Y en otros aspectos que se debe abordar son las obligaciones de derechos y que allí surgen en general de los grupos que no se encuentran protegidos por la ley para los efectos patrimoniales. Por esto, finalmente, se encuentra la sentencia mencionada, la omisión del legislador que le indilga al demandante, que podría ser objeto de un más detenido y riguroso examen de constitucionalidad si se advirtiera en ella el propósito de lesionar a los homosexuales o el de la aplicación de la ley donde pudiera esperarse un impacto negativo en su contra. Sin embargo, el fin de la ley se circunscribió para proteger las uniones maritales heterosexuales sin perjudicar las restantes y sin que estas últimas sufrieran el detrimento o el quebrantamiento alguno en efecto a lo ocurrido. En síntesis, el derecho de formar parte de un núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental que se goza de la prelación y que constituye una garantía esencial para asegurar la realización de los derechos fundamentales. Artículo 44 de la Carta Magna. El artículo primero de la Carta dice que por estas razones siempre se deben de respetar las normas básicas de convivencia, sin importar la forma de constitución de la familia. El Estado, por medio de sus órganos, debe protegerla. Y esa protección es en diversas clases de unión y de conformación de familias. Dentro del auto 147 del 2003, la Corte, dentro de los argumentos expuestos, señaló que la familia, independientemente de la forma que a ella tenga en cada una de los grupos culturalmente, es la primera llamada por el artículo 44 en todas las formas de protección. Se debe dar reconocimiento, debe de apreciarse a lo largo de esta monografía que existen diferentes formas de familia o de la convivencia familiar y que se debe de tener respeto por la ley, tanto como lo indicado en la familia y donde se ha mencionado en varias oportunidades que aquello es conformado por ejemplo la mujer y que hoy en día existen diversos conceptos de familia como hombre-hombre, mujer-mujer o familias donde los animales reemplazan los hijos. En Colombia es común la situación de un hombre y una mujer con varias parejas inclusive, y se ha conocido situaciones en las cuales el hombre tiene varias parejas en diferentes residencias, por lo que se protege aquella con la cual se tenga el vínculo legal y donde se han dado casos donde el juez ha generado protección tanto para el cónyuge como para la compañera. Verbigracia, la sentencia T018 del 2024,
del 2014, perdón, en la cual se indican casos de la pensión de sobrevivientes por ser compartida entre hombres y mujeres. Muchas gracias, una feliz tarde y esperamos de que se realicen los cambios requeridos para así tener el derecho a la igualdad. Lógicamente, como lo decía Haskelsen, separamos la religión de lo jurídico porque en este caso entrarían en conflicto. Muchas gracias, una feliz tarde. Gracias al doctor William Grisales y a la doctora Daniela Gómez Mejía, mi hija. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en este día, en esta tarde. Muchas gracias.